En los archivos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, en la carpeta número 9378, se conserva una fotografía antigua. A primera vista, no parece nada especial. Una imagen borrosa en blanco y negro, tomada desde el aire. En ella se ve un fragmento de la selva colombiana, un amasijo de vegetación sin un solo detalle claro. Y solo una inscripción apenas visible en los márgenes, escrita a mano con lápiz, le da sentido. Locate Dral, Catedral. Así llamaba a Pablo Escobar, el narcotraficante más influyente y despiadado de la historia, a su prisión personal, o mejor dicho, a lo que él llamaba prisión, porque en realidad era mucho más que eso: un palacio, una fortaleza y una escenografía cuidadosamente diseñada, ocultando mucho más de lo que se veía en la superficie. Apoya el canal para ver aún más contenido de calidad. Dale a me gusta, suscríbete al canal y pulsa la campana. Escobar lo construyó él mismo, con su propio dinero y con la aprobación del gobierno de Colombia. Sin embargo, la catedral no tenía nada que ver con un lugar de reclusión. Era un resort escondido en las montañas, con todas las comodidades que un preso solo podría soñar: campos de fútbol, jacuzzis, discoteca, cascadas. Durante décadas, el mundo repitió la misma historia, la de un narcotraficante tan rico que logró convertir su propio arresto en unas vacaciones. Pero, ¿y si todo fuera diferente? ¿Y si la catedral no era simplemente una prisión, sino una fachada cuidadosamente diseñada, destinada a desviar la atención de lo que realmente se ocultaba bajo tierra? ¿De la verdadera ciudadela de su poder, profundamente enterrada bajo muros de concreto y el manto verde de la selva? Recientemente, un grupo de exagentes de los servicios federales de Estados Unidos regresó a las ruinas de la catedral. Estaban equipados con tecnologías que, en tiempos de Escobar, solo podían imaginarse. No buscaban oro ni cocaína, buscaban respuestas. Cuando el georradar mostró una anomalía, un vacío donde, según todos los planos oficiales, debía haber un bloque sólido de piedra, quedó claro que las viejas leyendas solo cubrían una parte de la verdad. Lo que descubrieron no era simplemente un escondite, era una cápsula del tiempo creada en pleno auge de la sangrienta guerra de narcotraficantes. Y el contenido de esa cápsula obligó a replantear todo lo que la humanidad sabía sobre Pablo Escobar. Dentro del sarcófago de concreto, junto a montones de dólares en descomposición y lingotes de oro, yacía un objeto que no encajaba en ninguna versión conocida de la historia. Un hallazgo que demostraba que las ambiciones de Escobar iban mucho más allá del narcotráfico. Este objeto planteaba una pregunta central: ¿quién era realmente Pablo Escobar y qué estaba construyendo en el corazón de Colombia? Para comprender la importancia de lo encontrado, primero hay que entender la magnitud de su imperio. No se trataba solo de una organización criminal. Era un estado en la sombra, con influencia en toda Colombia y más allá de sus fronteras. A mediados de la década de 1980, en la cima de su poder, Escobar poseía más de 800 propiedades solo en Colombia. Y no eran simples apartamentos o casas. Eran lujosas haciendas de miles de hectáreas, zoológicos privados, pistas de aterrizaje escondidas en la selva, complejos residenciales completos y un sinfín de apartamentos clandestinos y miles de casas en las ciudades. Cada propiedad de Escobar podía convertirse en un almacén secreto. Cada casa, finca o terreno era una potencial caleta, un escondite donde se podía guardar dinero en efectivo, oro o armas. Si se trazaran todas sus propiedades en un mapa, no sería simplemente un mapa inmobiliario, sino un mapa de paranoia, reflejo de su obsesión por controlar todo y no confiar en nadie. Pablo compraba tierras no solo por placer o para lavar dinero. Estaba creando un laberinto completo, donde podían refugiarse él mismo, su familia,
sus lugartenientes de confianza y, por supuesto, sus infinitas reservas de dinero. Elegía lugares remotos escondidos entre montañas y selvas impenetrables, donde cualquier extraño sería detectado mucho antes de acercarse. Su legendaria hacienda Nápoles no era simplemente una casa, era una fortaleza autónoma donde Escobar lo tenía todo: guardia personal, pista de aterrizaje, zoológico privado e incluso submarinos escondidos en los lagos cercanos. Él entendía que, en la guerra contra el Estado y sus competidores, la geografía era su mejor aliada, y aprovechaba al máximo esa alianza. ¿Cómo ocultar una fortuna que, según la revista Forbes, alcanzaba los $30,000 millones? No son solo cifras, es volumen físico, peso, espacio. $1 estadounidense pesa casi nada, pero un fajo de 100 billetes con un grosor de 1 centímetro ya representa $10,000. $1,000,000 son 100 de esos fajos, es decir, una torre de aproximadamente 1 metro. 1 billón, 1,000 millones, equivale a 1,000 de esas torres. Y 30,000 millones es toda una montaña de efectivo, imposible de esconder en un solo lugar. Escobar lo entendía. El dinero había que dispersarlo, para que ni una redada ni una traición pudieran borrar todo de una vez. Así nació su legendario sistema de caletas, una red de escondites de las más diversas formas y tamaños. El dinero se empotraba en las paredes de las casas, se ocultaba en los campos, se enterraba en barriles de plástico, se arrojaba a los ríos y se sellaba con cemento en los sótanos. El paradero de esos tesoros lo conocían muy pocos, los más leales y probados de su gente, sus sicarios, integrantes del círculo íntimo. Pero casi todos ellos ya estaban muertos. La guerra de Escobar contra el gobierno colombiano y el cartel de Cali fue una guerra a muerte. A quienes sabían demasiado, los eliminaban para que no pudieran testificar. Escobar hacía sus propias listas de enemigos, pero las cartas del tesoro las llevaba solo en la cabeza. Cuando Escobar murió en 1993, comenzó una verdadera fiebre del oro. Exmiembros del cartel, agentes especiales, campesinos, todos buscaban los millones perdidos. A veces tenían suerte. Un agricultor, al arar la tierra, podía toparse con un barril de plástico lleno hasta el tope de billetes que con la humedad se habían convertido en una masa verde. Los constructores, al derribar una casa vieja, encontraban fajos de dólares en las paredes, pero eran migajas, hallazgos casuales, gotas en el océano. Según la opinión general, la mayor parte de la fortuna de Escobar nunca fue encontrada. En algún lugar, bajo capas de tierra colombiana, todavía descansa el tesoro más grande y sangriento de la historia moderna. Por eso el regreso a la catedral tenía tanta importancia. No se trataba simplemente de una de sus muchas propiedades. Era un lugar donde Escobar tenía control total, poder absoluto, seguridad y recursos. Ahí donde nadie lo molestaba mientras construía, podía crear algo mucho más grande que un simple escondite de dinero. Algo de lo que el mundo solo conoce una pequeña parte. El equipo que se hizo cargo de esta aparentemente misión imposible no estaba formado por románticos soñando con encontrar tesoros. Eran pragmáticos, exagentes de la CIA y de la DEA, personas que durante años habían librado guerras contra los cárteles. Sabían que la fuerza bruta no serviría de nada. Contra la paranoia de Escobar, solo podían oponer la tecnología del siglo XXI. Su arma principal fue el georradar, un dispositivo capaz de ver lo que estaba oculto profundamente bajo la Tierra. El georradar es una especie de rayos X para la Tierra. Envía potentes ondas de radio al suelo y captura la señal reflejada. Los distintos materiales, piedra, tierra, metal, vacío, reflejan las ondas de manera diferente. En la pantalla de la computadora, esto se ve como un diagrama complejo y pulsante que recuerda a un electrocardiograma.
Un operador experimentado es capaz de leer este patrón y determinar dónde se ocultan anomalías bajo la superficie. El primer objetivo de investigación fueron las ruinas del edificio principal de la catedral. Día tras día, el equipo escaneaba metódicamente cada metro, avanzando lenta y cuidadosamente. La pantalla del dispositivo mostraba únicamente una masa de roca densa y uniforme, tal como se esperaba. Según los datos oficiales, la prisión había sido construida sobre una base sólida y monolítica. Pero luego, en uno de los sótanos, que figuraba como un simple almacén, ocurrió algo extraño en el diagrama. Las líneas rectas, que indicaban roca sólida, de repente se interrumpieron y se transformaron en una onda caótica, antes de volver a alinearse. Era un clásico indicio de vacío. El sótano tenía un piso de concreto, pero el dispositivo mostraba que, a una profundidad de unos 2 metros, existía una cavidad de forma rectangular y perfectamente definida. Demasiado ordenada para ser una cueva natural. Era la primera pista real, pero generaba más preguntas que respuestas. ¿Qué podría ser? ¿Un depósito de agua común? ¿Un compartimiento técnico? ¿O la caleta de la que hablaban las leyendas? Para descubrir la verdad, decidieron perforar. Usando un taladro industrial, el equipo comenzó a penetrar el concreto. La capa era gruesa, reforzada con acero, y el taladro avanzaba con esfuerzo, emitiendo un zumbido y vibración constantes. Y de repente, a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros, el taladro se hundió abruptamente, como si la tierra desapareciera bajo él. Fue el momento en que todos comprendieron. Bajo la catedral, realmente había algo. Por el pequeño agujero, introdujeron una cámara endoscópica, un cable flexible con una mini lente y luz en el extremo. En el monitor apareció una imagen borrosa, nubes de polvo, partículas que se movían, paredes de concreto, pero incluso a través del ruido y la iluminación difusa se podían distinguir las siluetas de objetos. En lo profundo del sótano, bajo el débil haz de la cámara, se veían objetos de forma rectangular, cajas, contenedores metálicos, alineados en filas ordenadas. Lo que hasta ese momento era solo una hipótesis, obtuvo una confirmación tangible. Fue un momento decisivo. La leyenda del escondite de Pablo Escobar dejó de ser un rumor. Ahora tenía coordenadas, profundidad y forma. Pero ante los investigadores se presentaba una nueva tarea, mucho más peligrosa: abrir el sarcófago de concreto, sin saber qué les esperaba adentro. No podía haber ningún margen de error. Escobar era conocido por su crueldad ingeniosa. No era la primera vez que convertía sus propios almacenes en trampas, y nadie podía garantizar que ese compartimento subterráneo no estuviera minado. Cada golpe del martillo neumático, cada milímetro de corte en el hormigón, se realizó bajo una tensa sensación de peligro. Los trabajos duraron varios días. Utilizaron sierras hidráulicas, cortando lentamente el grueso hormigón y enfriando continuamente los discos con agua para evitar cualquier chispa. Avanzaron con cautela, centímetro a centímetro, revisando continuamente cada zona en busca de cables, trampas o hilos tensados. Y finalmente, tras innumerables horas, apareció un agujero en la pared, lo suficientemente amplio para que una persona pudiera pasar por él. Del hueco emergió un aire rancio, denso y pesado, impregnado de humedad y moho. Pero entre ese olor se percibía otra nota, apenas perceptible: el aroma de billetes antiguos en descomposición. Cuando el haz de la linterna atravesó la oscuridad por primera vez, vieron lo que esperaban: dinero. Pero la magnitud del hallazgo superó todas las expectativas. No se trataba de fajos de billetes cuidadosamente apilados. Ante ellos se extendía un verdadero caos. Decenas, quizás cientos de contenedores de plástico y cofres de metal estaban amontonados como si hubiera habido una explosión.
Muchos cofres se habían podrido por la humedad. Sus paredes se agrietaron y su contenido se derramó, formando montículos de dólares en el suelo. Algunos fajos, envueltos en plástico resistente y sujetos con ligas, milagrosamente conservaron su forma, pero la mayoría se había convertido en una masa húmeda y pegajosa. El tiempo, la humedad y los insectos habían hecho lo suyo. El dinero se estaba descomponiendo literalmente. Intentar contar ese dinero era inútil. Más tarde, los expertos, al evaluar el volumen y la densidad de los billetes, concluyeron que originalmente este escondite podía contener entre 15 y 20 millones de dólares. Ahora, la mayor parte de esa suma no valía ni el papel en que estaba impresa. Las ratas habían roído túneles en los fajos, el moho los había teñido de tonos negros y verdes, y los restos de las ligas se habían desintegrado en polvo. Delante del equipo se encontraba la manifestación más tangible del absurdo del imperio de Escobar. Un hombre que ganaba tanto dinero que no alcanzaba ni a gastarlo ni a esconderlo adecuadamente. La decadencia del imperio de Escobar. Un hombre para quien millones de dólares carecían de importancia, podía permitirse simplemente enterrarlos en la tierra y olvidarlos, como basura destinada a pudrirse. Pero esos billetes podridos eran solo la capa superior del hallazgo, una señal superficial de lo que alguna vez fue un enorme imperio. Debajo de los fajos descompuestos de dinero, se escondía algo que estaba fuera del alcance del tiempo. En el fondo del sarcófago de cemento descansaban varios pesados cofres metálicos, sellados herméticamente y cubiertos de óxido. En su interior, lingotes de oro estándar de banco. No habían cambiado con el tiempo, apenas reflejaban débilmente la luz de las linternas, como recordando que Escobar no confiaba en el papel moneda. Sabía que el dinero podía perder valor, pudrirse o ser rastreado, mientras que el oro era eterno, anónimo y universal. Junto a ellos, bolsitas de terciopelo contenían un surtido de joyas preciosas. Esmeraldas en bruto del tamaño de un huevo de paloma, tarjeta de presentación de Colombia, y diamantes que brillaban con todos los matices de la luz. Pero ni siquiera el oro y las piedras preciosas eran lo más importante. En un rincón, cuidadosamente envueltas en tela engrasada, yacían muestras de armas, el arsenal personal de Escobar, una cápsula del tiempo que reflejaba sus guerras y conexiones. Allí había fusiles clásicos AK-47, comprados a guerrilleros de izquierda, Galil israelíes, testimonio de sus contactos internacionales, M-16 estadounidenses, capturados en combates contra las fuerzas gubernamentales. Entre las armas también había varias pistolas, más pensadas para la colección que para el combate. Una de ellas era un Colt dorado con las iniciales PA grabadas, símbolo de su vanidad y poder. Pero el verdadero tesoro no estaba en el oro ni en las armas. En varios maletines impermeables se encontraban libros contables y cuadernos escritos con letra densa y prolija. Era la caja negra del cartel de Medellín. A primera vista solo eran números, nombres y fechas. Pero para quienes sabían leer entre líneas, eran documentos de un poder monstruoso. En esas páginas figuraban nombres de políticos, jueces y altos funcionarios policiales, junto a las sumas de sobornos. Información sobre suministros de químicos para la producción de cocaína con mención de empresas europeas, esquemas de lavado de dinero a través de bancos en Panamá, Suiza y Miami. No era solo contabilidad, era un mapa de la corrupción global que no solo envolvía a Colombia, sino a gran parte del mundo. Y, sin embargo, entre estos hallazgos esperados, aunque impactantes, en el fondo de uno de los maletines yacía un objeto que no encajaba en ninguna categoría. No era oro, ni armas, ni documentos comprometedores. Era algo distinto, que planteaba más preguntas de las que ofrecía respuestas. En el maletín yacía una carpeta gruesa con hojas amarillentas. A simple vista parecía ordinaria, pero su contenido era completamente inesperado. No eran informes financieros ni listas de suministros. Era documentación científico-técnica. Decenas de hojas de papel de gran formato estaban llenas de detallados esquemas de un complejo dispositivo mecánico.
Junto a ellas, cálculos realizados en alemán y varias fotografías en blanco y negro. Personas con batas de laboratorio posando junto al prototipo de aquella máquina. ¿Quién podría esperar encontrar algo así entre los hallazgos de un narcotraficante? ¿Por qué un criminal buscado conservaría en su escondite secreto planos técnicos de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta a esta pregunta cambiaba instantáneamente el tono de la historia de tesoros. Un simple relato detectivesco se transformaba en un thriller histórico. Para valorar lo extraño e inapropiado de este hallazgo, conviene alejarse por un momento de la Colombia de los años 80 y trasladarse al núcleo más oscuro de la Alemania nazi durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. En laboratorios ultrasecretos del Tercer Reich, bajo la dirección del general de las SS Hans Kammer, se trabajaba en una serie de Wunderwaffen, armas milagrosas que, según la creencia del alto mando, podrían haber cambiado el curso de la guerra. Además de cohetes y cazas a reacción, se menciona otro proyecto, el más secreto y quizá el más extraño, conocido bajo el nombre en clave, la Campana. La información sobre él es fragmentaria. Se basa principalmente en los testimonios de algunos oficiales interrogados tras el final de la guerra y en investigaciones de ciertos periodistas y autores que afirmaban haber visto documentos y protocolos de dichos interrogatorios. Según estas fuentes fragmentarias, la campana consistía en una estructura masiva, aproximadamente 3 metros de ancho y 5 metros de altura, cuya forma realmente recordaba a una campana. En su interior, en cilindros que giraban a gran velocidad, se encontraba una misteriosa sustancia, descrita como un líquido parecido al mercurio de tono violeta. En los informes se le asignaba un código compuesto por signos y números. Al activarse, el aparato emitía un zumbido bajo y profundo. Alrededor de él, supuestamente se generaba un campo que, según los rumores, provocaba efectos anómalos, cristalización de tejidos vivos y coagulación de la sangre. Experimentos con plantas y pequeños animales colocados dentro de este campo resultaban en su muerte rápida. Varios científicos que trabajaban en el proyecto también fallecieron durante las pruebas. ¿Cuál era el propósito de un dispositivo así? ¿Por qué los nazis necesitaban algo capaz de producir esos efectos? Y, lo más importante para el equipo que excavó la caja bajo la catedral, ¿cómo habían llegado los planos de este aparato al escondite del narcotraficante colombiano? Estas preguntas rompían la línea habitual de la investigación y abrían la puerta a una historia nueva, mucho más peligrosa y enrevesada, que conectaba un secreto militar del siglo XX con el mundo criminal del final de ese mismo siglo. La pregunta sobre qué era realmente el Campana sigue sin respuesta. Algunos investigadores sostienen que se trataba de un motor basado en principios antigravitatorios o en la interacción con los llamados campos de torsión. Otros creen que era un arma capaz de distorsionar el espacio y el tiempo, generando anomalías locales. Y los más cautelosos sugieren que podría haber sido un tipo exótico de reactor nuclear, o incluso un acelerador de partículas, creado mucho antes de que aparecieran análogos en Occidente. Sea como fuere, al final de la guerra, cuando las tropas soviéticas se acercaron a Silesia, la región donde se realizaban las pruebas, el general Kammler, la Campana y los principales científicos del proyecto desaparecieron sin dejar rastro. No se encontraron ni documentos, ni cuerpos, ni equipos. El destino de la Campana sigue siendo uno de los mayores misterios del Tercer Reich. Ahora volvamos a Colombia, al misterioso escondite de Pablo Escobar. Los planos encontrados allí coincidían de manera asombrosa con las descripciones y reconstrucciones de la Die Glocke realizadas por historiadores e investigadores décadas después. Las mismas fórmulas, la misma disposición de los bobinados electromagnéticos, los mismos cálculos. Todo indicaba que se trataba de la documentación técnica auténtica del proyecto alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudieron estos documentos llegar a manos de un narcotraficante colombiano casi 40 años después de la rendición de Alemania?
La respuesta a esta pregunta abría la puerta a una realidad conspirativa completamente distinta y mucho más sombría, conectando al cártel de Medellín con los secretos de la ciencia nazi. Tras la derrota de Alemania, una parte considerable de los especialistas nazis fue efectivamente trasladada a Estados Unidos y a la Unión Soviética, en el marco de las operaciones Paperclip y Oso Aviakim. Sin embargo, esto se aplicaba principalmente a ingenieros vinculados con la cohetería, la aviación y la industria química. El destino de aquellos que trabajaban bajo la dirección de Kammler en experimentos más esotéricos y radicales sigue siendo desconocido. Existe toda una red de leyendas e investigaciones de posguerra reunidas bajo el nombre Odessa, una supuesta organización de antiguos miembros de las SS que habría ayudado a los nazis a escapar de Europa tras la guerra. Según estas versiones, altos oficiales y científicos utilizaron las llamadas rutas de ratas, caminos secretos que conducían hacia América Latina. Argentina, Chile y Paraguay se convirtieron de hecho en refugios para miles de nazis fugitivos. ¿Qué pasaría si el general Kammler y su equipo estuvieran entre ellos? ¿Y si lograron sacar no solo los planos, sino también partes del propio prototipo? La América Latina de las décadas de 1940 y 1950 era el lugar perfecto para desaparecer y continuar su trabajo en secreto. Pero para este tipo de experimentos se necesitaban recursos colosales: laboratorios, equipos, materiales, personal. Es aquí donde entra en juego la figura de Pablo Escobar, un hombre con recursos prácticamente ilimitados y una curiosa, casi maníaca obsesión por los secretos. Después de la guerra, los científicos nazis fugitivos que se refugiaron en América Latina difícilmente disponían de recursos significativos. Podían tener conocimientos, tecnologías, planos, pero no contaban con el dinero necesario para continuar sus investigaciones. Ahora, imaginemos que han pasado 30 años. Al otro extremo del continente surge un hombre con demasiado dinero y muy pocas restricciones: Pablo Escobar. Un joven carismático, ambicioso y extremadamente rico, para quien el dinero dejó de ser un fin y se convirtió en una herramienta. Buscaba no solo formas de blanquear capital, sino maneras de transformar su riqueza en poder absoluto. Aquí surge una hipótesis inquietante, pero lógica. ¿Qué pasaría si Escobar, con recursos y conexiones ilimitadas, lograra localizar a esos científicos nazis fugitivos o a sus descendientes? ¿Qué pasaría si los encontrara y comprara la tecnología que la humanidad prefería olvidar? Para Pablo Escobar, que no tenía formación científica, pero poseía un instinto excepcional para el poder, esto habría sido un avance estratégico monumental. Si el dispositivo descrito en los archivos nazis realmente podía influir en la gravedad, generar energía o poseer otras propiedades extraordinarias, entonces, en manos de Escobar no sería solo un Wunderwaffe, sería un instrumento de poder absoluto. Para alguien obsesionado con el control y la influencia, tal hallazgo habría sido la clave para la hegemonía mundial. Esto explica por qué Escobar construía escondites complejos y fortificados, como el que se encontraba bajo la catedral. Allí no solo guardaba su dinero, protegía tecnología capaz de alterar el equilibrio de poder en el mundo. Esta hipótesis también arroja luz sobre su casi fanática confianza en su invulnerabilidad. No solo desafiaba al Estado colombiano, se comportaba como alguien que sabía que poseía algo que lo hacía invencible. Es posible que Escobar creyera estar al borde de crear una nueva forma de poder, un símbolo de simbiosis entre su imperio del narcotráfico y el legado de la ciencia nazi. Así surge la teoría del Cuarto Reich, no basado en ideología, sino en dinero y tecnología, transferidos del Tercer Reich a las manos de un narcotraficante. La apertura del escondite en la catedral no marcó el final de la historia. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo mucho más oscuro.
En lugar de la simple leyenda del oro y los dólares, surgió la hipótesis de experimentos secretos capaces de redefinir la propia comprensión del poder y la ciencia. Se plantearon preguntas que erizan la piel. ¿Pudo Escobar o sus ingenieros recrear la campana? Se llevaron a cabo pruebas en la selva colombiana donde nadie podría notar destellos o anomalías. ¿Y si tales experimentos realmente ocurrieron? ¿Cuál fue su desenlace? Después de la muerte de Pablo Escobar, su imperio se desmoronó en fragmentos. Pero el rastro dejado por sus escondites, planos y los rumores sobre la campana sigue despertando la imaginación de historiadores, agencias de inteligencia y cazadores de tesoros. La muerte del narcotraficante no destruyó el misterio, simplemente lo volvió aún más siniestro. Algunos investigadores sostienen que la campana era un motor antigravedad que utilizaba la energía de los campos de torsión. Otros creen que era un dispositivo capaz de distorsionar el espacio y el tiempo. Los más escépticos piensan que se trataba simplemente de una forma inusual de reactor nuclear o de acelerador de partículas. Sea como fuere, el final de la guerra estuvo marcado por un misterioso desaparecimiento. Cuando las tropas soviéticas se acercaron a Silesia, el lugar donde se realizaban los experimentos, el general Kammler, el propio aparato y todo el equipo de científicos desaparecieron sin dejar rastro. No se les encontró ni en los archivos ni entre los prisioneros de guerra. Así nació uno de los misterios más oscuros del Tercer Reich. Décadas después, en Colombia, en uno de los escondites de Pablo Escobar, se encontraron planos que coincidían con asombrosa precisión con las descripciones y reconstrucciones del dispositivo conocido como Die Glocke. En los esquemas aparecían cálculos, fórmulas e ilustraciones de bobinas electromagnéticas. Todo indicaba que los documentos hallados podrían ser la auténtica documentación técnica de aquel proyecto. Surgía una pregunta. ¿Cómo habían llegado esos materiales a manos de un narcotraficante colombiano casi 40 años después del fin de la guerra? Este hallazgo vinculaba al cartel de Medellín con los enigmas de la ciencia nazi y abría la puerta a una nueva y aterradora versión de la historia. Oficialmente, tras la guerra, los ingenieros alemanes fueron trasladados a Estados Unidos y la Unión Soviética dentro de las operaciones Paperclip y Osaviakim. Sin embargo, estos especialistas se dedicaban principalmente a la construcción de cohetes y a la aviación. El destino de aquellos que trabajaron bajo la dirección de Kammler en proyectos más misteriosos y casi místicos sigue siendo desconocido. Existe la teoría de una organización secreta llamada Odessa, formada por antiguos miembros de las SS. Se dice que ayudaba a altos oficiales nazis a escapar a América Latina, a países como Argentina, Chile y Paraguay. Estas naciones se convirtieron en refugio seguro para miles de fugitivos. Y si Kammler y sus científicos estaban entre ellos, es muy posible que no solo transportaran documentos, sino también partes del propio dispositivo. Para continuar con este tipo de investigaciones, se necesitaban recursos colosales que los antiguos nazis probablemente no tenían. Pero 30 años después, en Colombia aparece un hombre con riqueza ilimitada, Pablo Escobar. No codiciaba solo dinero, sino poder y control absoluto. ¿Qué pasaría si Escobar, utilizando sus contactos y recursos, diera con el rastro del perdido legado nazi? Es posible que comprara estas tecnologías a los científicos ya envejecidos o a sus descendientes. Para él, sería la inversión perfecta, no por la ciencia, sino por la dominación. Si se cree en estas suposiciones, un dispositivo capaz de manipular la gravedad o generar energía inagotable, en manos de Escobar, no sería solo un artefacto científico, sino un instrumento de influencia mundial. Lo haría intocable, proporcionándole poder militar y económico. Esta hipótesis explica mucho. ¿Por qué el narcotraficante construyó un complicado y protegido escondite en la catedral? Probablemente no guardaba allí dinero, sino una tecnología mucho más peligrosa que cualquier arma. Quizá eso le daba confianza y lo impulsaba a desafiar al Estado. No construía solo un imperio de drogas, sino algo parecido a un nuevo Reich, basado en cocaína y olvidados inventos nazis. Tras la muerte de Escobar,
Su imperio se desmoronó, pero quedaron preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con los planos y las piezas del dispositivo hallados? ¿Fueron entregados al gobierno colombiano o sacados por sus allegados? El escondite descubierto podría haber sido solo uno de cientos repartidos por todo el país. ¿Qué más se oculta bajo la tierra, impregnada de sangre y narcóticos? ¿Qué hallazgos esperan su momento en búnkeres olvidados? Este descubrimiento demuestra que solo vemos la punta del iceberg. La verdadera historia de Pablo Escobar y sus conexiones sigue escondida bajo capas de cemento y tiempo. Cada nuevo hallazgo puede revelar lo desconocido y recordarnos cuán delgada es la línea entre el progreso y la locura. ¿Fue el hallazgo en la catedral una casualidad o parte de una conspiración cuidadosamente planeada, cuyos hilos se extienden hasta hoy? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Recuerden, los mayores secretos no siempre descansan en antiguas tumbas. A veces se esconden en el pasado reciente, justo donde menos esperamos encontrarlos. Gracias por ver el video hasta el final. Su apoyo, me gusta, comentario y suscripción nos ayuda a descubrir nuevas historias. No olviden activar la campanita para no perderse el próximo episodio.